Bien, vamos continuando con el mismo tema de arreglos, pues vamos a desarrollar otro ejercicio. Uno de los típicos también de las operaciones que se pueden hacer sobre un conjunto de datos, en este caso numéricos. Ahora, los arreglos, pues mayormente nosotros vamos a trabajar con arreglos de datos numéricos, pero arreglos pueden ser de cadenas, de caracteres, de cualquier tipo de dato. Bien, entonces dice ahí que desarrollemos una aplicación visual para calcular la mediana de un grupo de datos. Primero vamos a recordar qué es la mediana. ¿Alguien sabe qué es la mediana? Pues sí, algo así. ¿Qué es la mediana? Primero tenemos que entender qué es la mediana, pues para poder calcularla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a repasar por aquí, luego les comparto este documento. Eh, los datos de entrada serían cuántos números y el arreglo o los datos que vamos a guardar en un arreglo. Fíjense, aquí dice el concepto de mediana, una definición. Es el valor de la posición central de un conjunto de datos ordenados. Ahí está la clave. Vamos a tener un conjunto de datos que es un arreglo, pero los debemos tener ordenados y el que esté al centro, esa es la mediana. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a pedirle al usuario cuántos datos va a tener o quiere considerar para el cálculo de la mediana y luego esos datos, bueno, se los pedimos o los generamos aleatoriamente y los vamos a meter a un arreglo. Y, por ejemplo, si son 5 datos, pues la mediana es el que estaría bueno, hablando de las posiciones del arreglo que son del 0 al 4, la 0 y la 1 serían las de arriba y la 3 y 4 serían las de abajo. Entonces la 2 sería la del centro, pero el requisito es que estén ordenados. Bueno, entonces puede haber dos situaciones, fíjense. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos un ejemplo. En este caso, n vale 7, o sea, son 7 valores los que vamos a utilizar para calcular la mediana. Vamos a suponer que nos dieron esos valores así en este orden. Se los pedimos al usuario o se generaron o se tomaron de algún lugar. Y estos son los números, entonces son 7 elementos. Las dos situaciones que tenemos que distinguir es cuando el número de elementos es par y cuando el número de elementos es non. Por ejemplo, aquí el número de elementos es par, perdón, es non. 7 es non, ¿verdad? Es impar. Entonces quiere decir que hay un solo elemento central. Pero, pues podemos decir, ¿cuál es el elemento central de ahí? ¿En qué posición está? El 3, ¿verdad? Porque hay 3 arriba y 3 abajo y bueno, pero pues en este caso no podemos decir que el 65 sea la mediana, porque primero los tenemos que ordenar. Entonces nos vamos para acá y ahora sí, ya están ordenados. O sea, estos mismos datos, ahora ya los ordenamos. ¿Sí? Y por lo tanto, ya una vez que están ordenados, el que quedó en la posición 3 es el 32. Entonces la mediana es el 32. Pero ¿cómo vamos a llegar? Ahorita porque el ejemplo dice 7 números, pero puede ser cualquier cantidad de números. Estamos viendo el caso cuando esa cantidad de números sea impar. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la posición central para cualquier cantidad de datos impar? Y aquí lo dice. Recuerden que si n vale 7, el último elemento está en n-1. Y porque empieza del 0. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos del 7 a la posición 3? Aquí nos dice cómo. A la n le quitamos 1, 7 menos 1 son 6, y el resultado lo dividimos entre 2. Esa es la posición. 7 menos 1, 6. Entre 2, 3. Y esa es la posición en donde está la mediana. Si por ejemplo fueran 15 datos, tiene que ser impar para este análisis. Si son 15 datos, pues el que está al centro es 15 menos 1, 14 entre 2, 7. El que está en la posición 7 es la mediana, siempre y cuando los datos ya estén ordenados. Bueno, ese es un caso. Y el otro caso es cuando el número de elementos es par. Cuando es par, no hay un solo elemento central. A ver, aquí tenemos un caso. Cuando n es igual a 8, 8 es un número par. La cantidad de elementos es par. Por lo tanto, bueno, los vamos a ordenar.
obviamente vamos a utilizar la función sort de arrays. Una vez que los ordenamos, claro que de alguna manera tienen que llegar los datos al arreglo, ¿verdad? Ya sea que se los pedimos al usuario, o los generamos, o los tomamos de algún lado. Pero bueno, suponiendo que ya tenemos los datos, entonces hacemos el ordenamiento para que ya decir, bueno, ya están ordenados. Ahora sí, aquí no podemos hablar de un solo elemento central porque no lo hay. No hay un elemento que esté al centro de todos, porque el número de elementos es par. Entonces dice, cuando el número de elementos es par, entonces se van a tomar los dos que están al centro y se van a promediar. Entonces aquí los que están al centro son en la posición 3 y en la posición 4, que son el 39 y el 43. Entonces esos se suman, se dividen entre 2 y nos da la mediana. Esa es la mediana de este grupo de datos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a esas posiciones que se van a promediar? Bueno, si la n vale 8, uno de los elementos está exactamente al centro. 8 entre 2 es 4. ¿Sí? Podríamos nosotros, así como por intuición, decir, bueno, es que el elemento central está a la mitad de la n. Pero cuando es impar, 7 entre 2 me da 3.5, ¿verdad? Pero cuando es par, sí me da exacto. 8 entre 2 es 4, y el 4 es la segunda posición que voy yo a sumar. Y la primera es la que está antes, entonces menos 1. Entonces, ¿cómo encuentro esta posición? El número de elementos entre 2. ¿Y cómo encuentro la posición anterior? N entre 2 menos 1. Aquí sería 8 entre 2 me da esta posición 4. 8 entre 2, 4 menos 1, 3 me da esta posición. Por eso aquí dice que la mediana se va a calcular con sumando el elemento de datos que está en la posición n-2 más el elemento de datos que está en la posición n entre 2 menos 1. Esos se suman y me da la mediana. Que aquí, pues, los elementos que están en esas posiciones es el 39 y el 43. Pero insisto, cuando ya está el ordenamiento. Ok, bueno, entonces ya tenemos aquí el análisis de cómo lo vamos a implementar. Lo vamos a hacer en visual. Bueno, luego aquí a veces cuando les comparto los documentos, como están, cuando los hice fue en la pandemia, bueno, les he ido cambiando algo, pero muchas veces hace referencia a algún ejercicio que dice, en tal ejercicio va a haber esto, pero pues ustedes no van a tener ese documento al que hace referencia porque eso lo estamos haciendo aquí. En la pandemia pues se les mandaba el documento. Bueno, entonces aquí dice que hay un ejemplo, pero ese ejemplo es el que estamos haciendo aquí. Muy bien, entonces vamos a desarrollar eso. Lo vamos a hacer en visual. Vamos a crear un proyecto que se va a llamar crea 24 11 o 12 04, ¿verdad? Estamos a 4. Aplicación mediana o cálculo mediano. Lo vamos a hacer en visual. Así es que le vamos a agregar pues un frame aquí en el paquete de fuentes y se va a llamar JFrame mediano. Fíjense, los ejercicios que hemos hecho de arreglos han sido en consola. Es el primero que vamos a hacer en visual. El visual tiene un componente para manejar arreglos, una matriz, realmente es una matriz. Una matriz es un arreglo bidimensional. Y ese componente se llama table. Es pero, y lo podríamos poner aquí, es como es una tabla, por eso se llama table. Pero para usar necesitamos ver muchas cosas y no hay tiempo de ver todo eso. Y son muchos detalles los que tenemos que considerar para poder manipular ese componente. Entonces, por eso lo vamos a hacer de otra manera. Aparte, ahorita vamos a manejar un arreglo unidimensional. Todavía estamos en arreglos unidimensionales. Y es una tabla, es un arreglo bidimensional. Tendremos que hacer ahí un pequeño ajuste para que se manejara el unidimensional. Bueno, esto lo voy a quitar. Mire, primero, ¿cómo le vamos a pedir al usuario cuántos elementos va a contener nuestro arreglo o cuántos elementos se van a considerar para calcular la mediana?
Eso, un dato de ese tipo lo pedimos normalmente en un campo de texto. Y ahí el usuario me da el número y yo lo tomo. Pero ahora lo vamos a hacer con otro componente, que es un poco más práctico para eso. Ese componente se llama spinner. Vamos a poner aquí el spinner. Bueno, antes que eso, una etiqueta de este lado que va a decir cuántos números o cantidad, cuántos valores, ¿sí? Ok. Entonces aquí voy a cambiarle el tamaño de la letra. A 18. Bueno, ahí el usuario. Y voy a poner algunos botones. Aquí nada más es cuántos valores. Y luego nosotros vamos a decirle que dimensione o que cree el arreglo. Dimensionar va a significar crear el arreglo. Entonces vamos a ponerle aquí un botón. Este va a decir crear arreglo. Y una vez le voy a cambiar el tamaño de la letra. Y luego va a haber otro botón lo voy a duplicar de aquí. Otro botón para datos aleatorios. Otro para ordenar. Para hacerlo así en partes, este va a ser para ordenar. Y otro va a ser para calcular la mediana. Claro, se puede hacer todo junto, pero lo vamos a hacer en partes para ir revisando y ir verificando qué es los pasos que estamos haciendo. Bueno, entonces voy a cambiarle nombres. Bueno, voy a agregar de una vez miren, un text area. Para visualizar, aquí en este text area vamos a visualizar los elementos del arreglo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros le digamos crear arreglo, va a tomar el número que está aquí y va a crear ese arreglo del número de elementos que está indicado y se van a visualizar aquí sus elementos. Y cuando le diga aleatorios, pues, porque al principio pues van a ser puros ceros. Cuando le diga aleatorios, aquí se van a ver los datos que se generaron. Y luego los ordenamos y luego ya calculamos la mediana. Bueno, entonces, vamos a ponerle nombres a los componentes. Este se llamaría JSpin valores, o sí, valores. Y luego, este se va a llamar JBoot crear. Luego, JBoot aleatorios. Y JBoot mediana. Luego, este se va a llamar JText arreglo. Ahí está, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a... Esto de los valores, pues no le vamos a hacer nada aquí. Más bien, el botón que crea el arreglo va a tomar el número que esté aquí. Porque cuando lo ejecutemos nosotros, si ya le damos run, el usuario va a poner aquí, yo quiero manejar 10 números. Y cuando le dé crear arreglo, nosotros vamos a tomar este valor y de ese tamaño vamos a crear el arreglo. Pero lo vamos a mostrar aquí en este text area. Bueno, entonces
Quiere decir que, bueno, y luego ese mismo arreglo lo vamos a ordenar y luego le vamos a calcular la mediana. Eso quiere decir que el arreglo necesitamos usarlo en todos los eventos del frame. Por lo tanto, vamos a declarar el arreglo. Fíjense, cuando lo hemos hecho en modo consola, creamos el arreglo, le ponemos tipo de dato, corchetes, nombre igual, new, tipo de dato, y, o sea, todo junto. Aquí lo vamos a hacer por partes. Vamos a declarar el puro nombre del arreglo aquí, para que pueda ser el mismo arreglo en todo el frame. Entonces le diríamos, va a ser de tipo doble. Doble, y se va a llamar datos, es igual, hasta ahí lo vamos a dejar, ¿sí? Datos en este punto no tiene tamaño, nada más declaramos el nombre del arreglo, todavía no le damos tamaño. El tamaño se lo vamos a dar en el botón crear arreglo. Entonces nos vamos ahora al botón crear arreglo. Y el botón crear arreglo, de que no vamos a poner otra vez doble datos, nada más vamos a tomar datos y le vamos a poner dimensión para que sea el mismo arreglo. Entonces sería datos es igual a new doble. Aquí es donde estamos creando el arreglo y me pide un tamaño. ¿De qué tamaño va a ser el arreglo? Ese tamaño lo vamos a tomar del spinner. El spinner se llama hotspin valores. Cuando tomamos un dato de un campo de texto, lo hacemos con la función getText. Pero aquí no es un campo de texto, es un spinner, es diferente. Y para obtener el valor que está ahí, el número, se utiliza una función que se llama getValue. GetValue, en lugar de getText. Pero getValue, cuando utilizamos el getText, sabemos que nos regresa una cadena. Ya hacemos una conversión si es necesario. Pero en este caso me regresa un object. O sea, no es cadena, ni entero, ni doble, me regresa un tipo object. Bueno, entonces no voy a explicar mucho de qué se trata. Lo único que sabemos es que no lo va a aceptar, porque pues el new doble aquí espera un número entero y nosotros estamos pasando un object. Bueno, entonces vamos a hacer una conversión que se llama cast de esta manera. Le vamos a decir, el valor que te regresó tómalo como entero, no lo está convirtiendo, realmente nada más el resultado lo está pasando a entero. Y ese resultado se está usando para... Entonces aquí ya el arreglo datos ya tiene tamaño. Vean cómo acá se declaró y acá se le dio tamaño. Pero la idea es que se muestre ese arreglo pues acá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si le damos por aquí ejecutar y luego le digo, pues quiero uno de 7 elementos, le digo crear, pues ahí yo no supe qué pasó. ¿Cómo el usuario cómo se va a dar cuenta que realmente se creó? Pues aquí se tiene que ver un arreglo de 7 elementos. Bueno, utilizamos un JText Area porque con un ciclo vamos a recorrer el arreglo y vamos a irle pegando al campo de text area, le vamos a ir pegando los elementos para que los vaya mostrando. Entonces, esto lo hacemos pues así, ¿va? Le diríamos un ciclo for in y igual 0. Vamos a recorrer todo el arreglo. Una forma pues es decirle que se vaya hasta menor que datos.len, luego que se vaya de uno en uno. Y luego ahí, al JText Area, JText arreglo, le agregaríamos append, es la diferencia con el JText field. El JText field nada más me acepta una cadena, con el setText. Aquí no, me acepta que le vaya agregando al campo, en este caso text area, le puedo ir agregando más cadenas para que se vaya viendo más. Aquí le vamos a agregar pues cada uno de los elementos del arreglo. Le vamos a decir, vas a tomar el elemento datos, subíndice i, pero queremos que se vea algo así. Datos, y luego aquí vamos a cerrar, y luego más la i, más que cierre el corchete, un igual, así, de esta manera. Y luego más datos i, pero necesitamos decirle que brinque de línea.
vamos a agregarle un letrero. El letrero va a consistir en que diga datos, entre corchetes, la posición, un igual, y después el elemento que está en esa posición. A ver, vamos a ejecutar eso. Le decimos aquí, queremos de 7, crear arreglo. Vean como aquí ya están los elementos, ¿verdad? Nada más que pues, está muy pequeñita la letra, la voy a hacer un poco más grande, la letra. Si aquí le digo, el problema es que si le digo 11, y pues sí me crea otro del 0 al 10, está bien, pero me dejó el del 0 al 6. Entonces, vamos a hacer primero esto. Le vamos a decir que borre, jtext arreglo, setText, aquí vamos a usar el setText con una cadena nula para que de inicio lo borre. Borre lo que tenga y le agregue nada más lo del arreglo actual. Eso, y voy a cambiarle el tamaño de la letra a 18 y el color de la fuente. A ver, el foreground. Vamos a cambiarle, no sé, le voy a poner un azul ahí. Y tal vez bueno, a ver qué tal se ve así. Lo ejecutamos. Y ahí ya está, ya creamos el arreglo, ¿verdad? Ahí ya tenemos. Tal vez nos convenga hacer más grande el frame para darle más espacio a esto, ¿no? Bueno, pero ahí ya está. Si yo le digo, ahora crea uno de 8, pues ya nada más se ve del 0 al 7. Pero ahorita pues no tiene información, no tiene puros ceros. Vamos a hacer un poco más grande esto. Muy bien. Ahora, seguiría datos aleatorios, pero siempre vamos a trabajar sobre el mismo arreglo. Por eso el arreglo está declarado aquí, para que sea visible el mismo arreglo en todos lados del frame. Ya lo utilizamos aquí para crearlo. Y ahora vamos a codificar el que genera datos aleatorios. Bueno, estos datos aleatorios, pues, es recorrer el arreglo, bueno, utilizar random, vamos a usar el random porque vamos a generar números aleatorios. Y con un ciclo, ¿verdad? Con un ciclo vamos a llenar los datos del arreglo. Entonces sería otra vez i igual 0 y menor, vamos a recorrer todo el arreglo, entonces es datos.len y luego y más. Y vamos a decirle, en datos subíndice i, la i va a ir avanzando, vas a poner un número aleatorio digamos, entre 0 y 100. Next in, aunque es de tipo doble, pues le vamos a poner ahí un entero. Del 0 al 100 o al 99. Ahora, nada más que, pues aquí, fíjense, si lo ejecutamos, creamos el arreglo, le decimos aleatorios y pues no se ve ningún efecto acá. Porque el arreglo realmente no es ¿verdad? Este es nada más una visualización del arreglo, pero el arreglo es datos. Entonces, el botón de aleatorios ya llenó con información cada elemento del arreglo. Tenemos que actualizar esa vista. Entonces, realmente, pues es volver a hacer esto. Exactamente esto, pues no es copiar y pegar. Bueno, lo podemos copiar y pegar, pero pues mejor voy a hacer una función. Aquí le voy a decir una función que diga, no va a regresar nada, y va a decir mostrar arreglo. Y entonces, el código que muestra el arreglo, que viene siendo que está aquí, lo voy a cortar. Y lo voy a pegar acá. Y entonces, de cada botón vamos a mandar llamar ese método, esa función. Mostrar arreglo. Y acá también, mostrar arreglo.
Cuando se cree el arreglo con datos nuevos o un nuevo arreglo, pues se va a mostrar con puros ceros. Cuando se le dé el botón aleatorios, ya debe mostrarlo con los datos que se le asignaron aleatoriamente. Vamos a ver. Creamos el arreglo de 10 elementos. Luego le decimos aleatorios. Y entonces ya tenemos aquí datos aleatorios. Cada vez que generamos, si le digo, no, quiero crear el arreglo, pues otra vez lo va a dejar en ceros. Y aquí están los aleatorios. Bueno, entonces ahí ya tenemos el arreglo. Obviamente el usuario no va a interactuar aquí, ¿verdad? Es más, inclusive yo creo que le ponemos que no lo edite porque si no va a empezar ahí a moverle. Aquí en las propiedades le vamos a decir que no es editable. Editable no. Y entonces para que no le ahí no, ande curioseando y no vaya a modificar resultados. Muy bien, entonces ya tenemos el botón de aleatorios. El de ordenar, que sería el más complicado, ya vimos que es lo más fácil porque vamos a utilizar una función. Y así es que, nada más que el ordenar, quisiera yo tener visibles tanto el arreglo tanto como se generó con los datos en el orden que se generaron, como los valores ya ordenados para verificar así que efectivamente se hizo un ordenamiento. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a duplicar este. Uy, quedó hasta abajo. Quedó bien grandota. Entonces, esto lo voy a hacer así. Bueno, ya dupliqué este. Le voy a cambiar el color de la letra para que no se vea igual. Voy a poner un color rojo. Y obviamente el nombre, pues el nombre dice aquí que se llama JText Arreglo 1 ahora. Bueno, pues este se va a llamar JText Arreglo Ordenado. Y entonces este arreglo ordenado, pues la idea es que la información que está aquí visible del arreglo se ve acá pero ya ordenado. Y eso lo vamos a lograr aplicando la función sort y luego poniendo los datos aquí en este nuevo JText Area. Aquí. Entonces me voy al botón de ordenar. El botón de ordenar está muy fácil porque nada más le vamos a decirle arrays. Insisto, en realidad es lo más difícil, pero a nosotros se nos facilita porque vamos a usar la función que ya trae Java. Si nos dijeran, no, tú tienes que hacer el ordenamiento, pues tendremos que analizar un método, un algoritmo de ordenamiento. Aquí se llama datos. Por eso es importante declarar este arreglo a este nivel de aquí, ¿verdad? Para que sea visible en todos lados. Cuando yo le digo crea el arreglo, pues se refiere a este arreglo. Cuando le digo muéstralo, se refiere, por eso el color es el mismo. Si señalamos el nombre del arreglo, dice, es este mismo y es este mismo, es el mismo en todas las. Si lo declaráramos en cada botón, pues sería un arreglo nada más de ese botón, aunque se llamara igual. Bueno, entonces ya aquí voy a tomar lo del método. No le puedo decir mostrar arreglo porque yo quiero, precisamente por eso pusimos el otro JText Area. No quiero que lo ponga sobre el mismo JText Area. Por eso no puedo mandar llamar la función mostrar arreglo, porque borraría los datos que no estaban ordenados. Entonces voy a tomar esto, porque en realidad va a ser lo mismo, pero sobre otro JText Area. No lo va a hacer sobre el JText Area, JText Arreglo, sino JText Arreglo Ordenado. Entonces aquí está el ordenamiento y le decimos JText Arreglo Ordenado y luego acá también JText Arreglo Ordenado. ¿Sí? La idea es verlo en otro JText Area, el mismo arreglo pero ya ordenado. No es que sean dos arreglos, es el mismo. A ver. Vamos a ponerle aquí algunos elementos, ya los creó, ya generó aleatorios y vamos a decirle que lo ordene. Entonces ya aquí ya lo ordenó. Vean como el 30 estaba en la posición 0, ahora quedó en la posición 2. Cada elemento pues quedó en diferente posición. La única
forma en que quedaran en su misma posición es que ya estuvieran ordenados. Si aquí ya estuvieran ordenados, pues el ordenamiento no los movería. Pero bueno, normalmente eso no va a estar ordenado. El más grande es el 99, que antes estaba en la posición 4, ahora está en la posición 9. El más pequeño es el 21, que estaba en la posición 5, ahora está en la posición 0. Y entonces ahora sí ya podemos calcular la mediana, fíjense. Vamos a hacerlo con 5 elementos. Creamos el arreglo y lo ordenamos. Ah, pero es que no generé datos aleatorios. Bueno, entonces aquí son 5 elementos, es impar. Dijimos que hay dos casos, cuando el número de elementos es par y cuando el número de elementos es impar. El más fácil es cuando es impar, porque en ese caso sí hay un valor central. Claro, nos vamos a fijar en los datos ya ordenados, no en los que están sin ordenar. ¿Cuál es el valor que está al centro? El 21, porque hay dos para arriba y dos para abajo, ¿no? El que está en la posición 2, esta es la mediana es este 21. Y dijimos que la forma en que vamos a llegar a esa posición es este número o el tamaño del arreglo, lo dividimos, le quitamos 1 y lo dividimos entre 2. 5 menos 1 son 4, menos 2, entre 2 me da 2. Y aquí está la mediana. Vamos a ver un caso un poquito más que tuviera 11 elementos. Creo el arreglo, aleatorios y lo ordeno. ¿Cuál es el elemento que está al centro? No, son 11. Si son 11, quiere decir que hay 10 arriba, 5 arriba y 5 abajo, ¿no? Y uno está al centro. ¿Cómo podemos llegar al elemento central? Hay que fijarnos cuando está ordenado. Acá no, ¿verdad? Ya cuando está ordenado. Dijimos, al tamaño del arreglo, que es este 11, le quitamos 1. 11 menos 1, 10. Entre 2, 5. El 60 es la mediana. Porque este elemento es el central, ya que arriba hay 5 y abajo hay 5. Cuando el número de elementos es non o impar, hay un solo elemento central. Entonces, bueno, ahí está como que más sencillo. Ya lo habíamos visto en las notas, ¿no? Que cuando el número de elementos es impar, la mediana, primero hay que ordenar el arreglo. Bueno, antes de eso, tenemos que tener datos en el arreglo, y luego ya ordenarlo, y luego, ¿cómo llegamos a la posición central? Si tengo, vamos a ponerle 17, ahí está 17, aleatorios, ordenar. ¿Cuál es la mediana ahí? ¿Cómo calculamos la mediana? Pues, ¿cuál es el elemento que está al centro? ¿El 8? Sí, ¿verdad? O sea, bueno, ya con el cálculo que dijimos ahorita que íbamos a hacer, al 17, que es el tamaño del arreglo, o sea, el datos.len, le quitamos 1. 17 menos 1, 16. Entre 2 a 8. Esta es la mediana. Y lo podemos comprobar fácilmente porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos arriba y hay 8 elementos abajo. Está al centro. Bueno, ese es cuando es impar. Cuando es par está un poquito más complicado. Vamos a ponerle aquí, primero 6, así 6 elementos, ¿sí? Creamos el arreglo, aleatorios y los ordenamos. Aquí no hay un solo elemento central, porque no puedo decir que el 18 está al centro o el 54 está al centro. Bueno, cuando el número de elementos es par, hay dos elementos centrales, no solo uno. Que en este caso es el 18 y el 54. Entonces la mediana sería el promedio de estas dos. Sumamos el 18 más el 54, que nos da 72, entre 2, 36. La mediana es 36. Aquí hay que hacer, bueno, ¿y cómo llegamos a esos dos elementos? El número el tamaño del arreglo es 6. Bueno, al segundo elemento, si nos vamos en orden, al segundo elemento que es el 54, llegamos a su posición dividiendo el tamaño del arreglo entre 2. 6 entre 2, ¿cuánto me da? 3. Ese es el segundo elemento que voy a sumar. El primero es el que está antes. Entonces es 6 entre 2 menos 1. Es el tamaño del arreglo entre 2 menos 1. ¿Qué pasa? Vamos a poner un poquito más de elementos. Vamos a poner que tenga 14 elementos. Creamos el arreglo, aleatorios y ordenamos. Ya, nos fijamos en el ordenado.
¿Cuál es la mediana? Decimos, bueno, hay que promediar, como es el número de elementos es par, hay que promediar los dos elementos centrales porque no hay uno solo. Entonces, el segundo elemento es el tamaño del arreglo, datos.len entre 2, 14 entre 2, 7. El que está en la posición 7, el 46, le vamos a sumar el que está antes, porque este es el segundo, el primero es el que está antes. El que está antes es este. Entonces, el segundo elemento llegamos simplemente dividiendo el tamaño entre 2. Y el otro, pues es 1 antes. El tamaño entre 2 menos 1. Y llegamos a la posición 6. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos arriba. Y luego hay también 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos abajo. Bueno, eso lo vamos a considerar en el cálculo de la mediana. Vamos aquí, vamos a calcular la mediana. Le diríamos mediana. Lo primero, vamos a trabajar con el mismo arreglo de datos. Lo primero que vamos a revisar es si el tamaño si el número de elementos es par o es impar. Bueno, ¿cómo lo averiguamos? En lugar de la n que dicen las notas, nosotros vamos a trabajar con datos.len. Acuérdense que datos.len me dice el tamaño del arreglo, el número de elementos del arreglo. Si tiene 8 elementos, están numerados del 0 al 7. Si tiene 29 elementos, están numerados del 0 al 28. ¿Sí? Bueno, entonces le decimos, sí, datos.len. Para verificar que un número es par o es impar, podemos dividir entre 2 y revisar el residuo. Si sobra 0, el número es par. Si sobra 1, el número es non o impar. Entonces, el residuo lo podemos calcular con esto. Si esto es 0, entonces quiere decir que, bueno, vamos a ponerlo por aquí. Si es cierto que es 0, entonces el número de elementos es par. Y si no, quiere decir que el número de elementos es no. Porque al dividir entre 2, nada más hay dos opciones, o sobra 0 o sobra 1. No puede sobrar más, porque si sobrara 2, pues es que cabe otra vez. Ok, entonces el número de elementos es impar, ¿o no? Bueno, cuando es impar está más fácil. Vamos a declarar aquí una variable mediana. Y vamos a calcular la mediana. Bueno, cuando es impar está más fácil porque nada más es un elemento, no tenemos que hacer un cálculo, más que tomar un elemento. Decimos la mediana es el elemento que está al centro, pero ya vimos cómo llegar al centro. Bueno, acá está, las notas lo dicen. Para llegar al centro, acá está, es este caso. Dice, el número de elementos, no es que aquí dice n, nosotros vamos a trabajar datos.len. El número de elementos, réstale 1 y el resultado dividirlo entre 2. Esa es la posición donde está el elemento central. Entonces aquí pues, lo aplicamos, decimos, es igual a datos y entre corchetes, ¿qué posición? Bueno, el número de elementos del arreglo es datos.len, en lugar de n, le vas a restar 1 y a ese resultado lo vas a dividir entre 2, por eso lo estoy poniendo paréntesis, entre 2. ¿Sí? Esa es la mediana, que realmente pues, ni necesita llaves. Cuando es par es un poquito diferente, ¿sí? Cuando es par, dice aquí el documento, y ya lo vimos ahí en la ejecución, que cuando es par tenemos que promediar dos valores, porque son dos valores centrales. El primero de los valores está en la posición tamaño del arreglo entre 2. Y el otro pues está ahí mismo, pero uno antes, por tamaño del arreglo entre 2 menos 1. Entonces aquí le pondríamos mediana es igual. Vamos a sumar dos valores y los vamos a dividir entre 2, porque vamos a promediar. Bueno, el primer valor es el que está en datos. Si lo hacemos en orden, pues el primero es el que está datos y luego
el tamaño del arreglo entre 2 menos 1. Ese es el primer elemento. Y el otro, lo voy a poner acá, es datos. ¿En qué posición? Datos.len entre 2. Y esa es la mediana. Aquí estamos sumando. Los puse en este orden, pues para hacerlo como aparecen, como se ven en el arreglo. Aquí estamos sumando el elemento que está a la mitad menos 1 y el elemento que está a la mitad. Bueno, porque el número de elementos es par. Entonces, por ejemplo, que fuera 14. Esto va a ser 14 entre 2, va a ser el 7. Pero se van a sumar el que está en la posición 7 y el que está en la posición anterior, que era 6. Entonces aquí sería 14 entre 2, 7 menos 1, 6. A ver, entonces ahí ya nada más nos falta, no pusimos, vamos a poner aquí una etiqueta, ¿no? Aquí, ahí va a ir la mediana. Bueno, voy a cambiarle el color de fondo, el tamaño de la letra, vamos a ponerle unos 24. El opaco. Y pues vamos a quitarle el texto, ¿no? Muy bien, y este se va a llamar JLeif mediana. Muy bien, y aquí pues ya nada más nos faltaría en el código mostrar la mediana. Ya la calculamos la mediana de una forma o de otra. Entonces ya le decimos JLeif mediana.cText. Vamos a ponerle el resultado de la mediana, pero más una, lo vamos a convertir a cadena, ¿no? Para que lo pueda aceptar. Muy bien, a ver, ya está. Vamos a hacer un ejemplo primero así muy fácil de detectar. Vamos a ponerle 3 elementos, ¿sí? Crear arreglo, aleatorios, y aquí pues vamos a ordenar. Ya están ordenados. Aquí la mediana, como es el número, la cantidad de números es impar, pues hay un elemento central, que aquí claramente se ve que es el 29, ¿verdad? Pero ¿cómo llegamos a esta posición 1? Ya lo hicimos acá. Dijimos, el tamaño del arreglo, 3 menos 2, menos 1, 2. Entre 2, 1. Está en la posición. Entonces le digo, la mediana. Dice que la mediana es el 29. Si yo le agregara otro elemento, lo creamos, aleatorios, y lo ordenamos. Entonces ahora hay 4 elementos. No hay uno solo central. Cuando es par, dice, vas a sumar los elementos que están al centro. Aquí se ve claramente que los que están al centro son el 17 y el 39. ¿Cómo llegamos a este 2? Pues nomás dividimos 4 entre 2 y llego a este 2. ¿Cómo llego a este 1? La misma división le restó 1. Bueno, entonces alguien por ahí puede sumar 17 y 39, ¿cuántos son? 56 entre 2 será 28. La mediana es 28, ¿sí? Entonces aquí está calculando de diferentes maneras, según, ya que si aquí fueran 5 así, es más, vamos a ponerle unos 9. Lo creamos el arreglo, le damos datos, lo ordenamos y ¿cómo llegamos al central? El central es el 64, ¿no? Pero ¿cómo llegamos a esta posición? Al 9 le quitamos 1 porque es impar, ¿eh? Al 9 le quitamos 1, son 8 entre 2, 4. Llegué a esta posición. La mediana es el 64. ¿Sí? Y si le agregamos otros, entonces ahora son 10. No hay un solo central. Los centrales son estos dos. ¿Cómo llegamos a esos centrales? Al segundo, dividiendo 10 entre 2, la posición 5. Y el otro, pues es menos 1. Es la misma división, pero menos 1. 10 entre 2 a 5 menos 1, 4. Y va a sumar estos dos y los va a dividir. ¿Cuántos? 43 y 52. ¿Cuántos son? 95 entre 2, como 27.5. A ver, 47.5. Ahí está, esa es la mediana. ¿Sí? Y claro, ya lo podemos hacer para muchos valores, ¿no? Bueno, entonces, les decía al principio, cuando empezamos a hacer este ejercicio,
que hay un componente especial para manejar arreglos en Java, pero como tiene muchos detalles, hay que ver muchas situaciones, entonces pues, no hay tiempo de... Por eso lo hicimos de esta manera, ¿sí? Muy bien, entonces, el examen va a ser el viernes, ¿eh? Examen 3 el tema es ciclos, ¿sí? Bueno, entonces, mañana